Hola, muy buenas, bienvenidos a Videoclub TV, el programa en el que el cine es protagonista en Mancha Centro Televisión. Como cada programa vamos a traer a un invitado que nos va a hablar de su película favorita. Esta semana hemos invitado al concejal de deportes de Alcázar de San Juan, Manuel de la Guía. Manuel lleva 20 años dedicados a la política y es militante del Partido Popular. Esta es su segunda legislatura en el Ayuntamiento alcazareño, la primera en el poder. Además de deporte, es concejal de Estadística y de Informática. Su profesión es técnico informático y diseñador web de Ofimática Manchega y también un gran aficionado a la fotografía. Le hemos pedido que coja su película favorita para hablar de ella aquí en el Café Monago. Él es el nuevo socio del Videoclub TV. Hola Manuel. Buenas, Pablo. Muy buenas, bienvenidos a Videoclub TV. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Bueno, cuéntanos, ¿qué película nos has traído? Bueno, pues he elegido El silencio de los corderos. El silencio de los corderos. Efectivamente. Una película muy buena, de los años 90, una de las Claramente. películas míticas de esa década. Bueno, pues me parece una muy buena lección. Y el primer paso es que nos cuentes un poco algo sobre la película. Es una película estadounidense del año 1991 y que nos cuenta la historia de Clarice Starling, que está interpretada por Jodie Foster, y donde vemos que Clarice es una joven licenciada que se prepara para ser agente del FBI y que tiene que investigar el caso de Buffalo Bill. Es un asesino en serie que arranca la piel a sus víctimas. Para ello tiene que entrevistar a Hannibal Lecter, que es un peligroso caníbal al que da vida Anthony Hopkins. Está considerado como uno de los mejores thrillers de los 90 y logró la hazaña de llevarse los 5 Oscars más importantes. Es mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz y el mejor guion adaptado. Y la película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, que catapultó a Hannibal Lecter como el psicópata más famoso de la historia del cine. Pues esta es un poco la presentación que nos has hecho de El silencio de los corderos. La primera pregunta es que nos cuentes por qué es tu película favorita, qué es lo que más te gusta de ella. Es un thriller, lógicamente, y la tensión que hay, que se genera desde el minuto 1 en la película, es algo que me llama muchísimo la atención. Y también la manipulación la muestra de la manipulación que se hace de las personas. Toda la trama que se va desarrollando tiene una tensión especial que me llama la atención. ¿Cuándo viste la película por primera vez en tu vida? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Por qué te impresionó tanto? Pues quiero recordar que fue en el cine, fue en el estreno de la película y pues iba con mi novia, que ahora mi mujer, y lo que recuerdo, me llamó mucho la atención primero el cartel anunciador con una mariposa que en un principio sí que no es efectivamente. No llama mucho la atención, pero luego conforme se va explicando la película pues entiendes por qué esa mariposa con esa calavera ahí, que es la polilla de la muerte que se llama. Y desde que viste la película por primera vez, la has visto un montón de veces hasta el punto de que te la sabes de memoria. Sí, la verdad es que sí. Llega un momento que me pongo la película y pues voy recordando los diálogos y casi te podría decir algún diálogo. La película comienza presentándonos el personaje de Clarice Starling, que interpreta a Jodie Foster. Es una joven estudiante que aspira a ser agente del FBI, está en plenos entrenamientos y de repente tiene que encargarse de un caso que es investigar a Buffalo Bill, un asesino que está matando a varias adolescentes, y ahí se ve como esa pequeñita, como esa chica tan joven, de repente se ve como un caso muy grande, pero no se achanta la tía. No, la verdad es que además el director presenta a la actriz, a Jodie Foster en este caso, como se está esforzando más que el resto de gente para sacar adelante lo que ella quiere conseguir, ¿no? Además durante toda la película hay una tensión sexual implícita que se van viendo en detalles de toda la película y por ejemplo en esa primera parte sale ella corriendo, pasa al lado de un grupo de compañeros y todos se giran a mirarla y ese tipo de secuencias se van desarrollando de distinta forma durante toda la película y hace que vuelvo a repetir, que ella se tenga que esforzar más en desarrollar y en sacar adelante toda su parte, ¿no? Más aún siendo una mujer joven en un mundo de hombres, la vemos continuamente en la película rodeada de hombres, pero nunca se arruga ante las dificultades ni ante los miedos. Desde el principio se ve como una persona pequeñita y manejable, entre comillas, que es estudiante y que, bueno, se da pie a que siempre los que están por encima de ella lo pueden manejar y ella se va sobreponiendo y va haciendo
La verdad es que hay cosas curiosas. Uno de los detalles que llama la atención, que luego cuando vuelves a ver la película, yo la he visto varias veces, me gusta mucho, y por ejemplo te das cuenta, Clarice Starling siempre va con ropa un par de tallas más grande, eso lo hace más pequeñita. Entonces, pues bueno, ese tipo de detalles fuerzan un poco la psicología, que la hacen más débil, ¿no? Y bueno, pues toda la trama que se va desarrollando tiene una tensión especial que me llama la atención. Para seguir la pista de Buffalo Bill, Clarice tiene que entrevistarse con un peligroso psicópata que está interno en un hospital penitenciario, que es, por supuesto, el personaje más famoso de la película, Hannibal Lecter. Conforme van explicando el proceso de cómo tienen que tratar con Hannibal, explican que es un psiquiatra que está loco, que es caníbal, que se comía a sus víctimas. Empiezas a formarte una idea de lo que realmente crees que te vas a encontrar, pero para nada. De repente, una de las cosas que impactan es un pasillo largo, es un pasillo que está como descuidado, ¿no? Te va generando la tensión, vas viendo presos comunes, llegas al preso anterior a Hannibal Lecter, que está loco, y lo siguiente que te encuentras es un habitáculo que no tiene barrotes, sino que tiene un cristal de seguridad con agujeros, y te encuentras a Hannibal Lecter, a Anthony Hopkins, de pie, con un mono azul, totalmente rígido, y de una forma muy educada saluda a la agente Starling. Por un lado es un caníbal que mata y descuartiza a sus víctimas, y por otro lado es un personaje muy culto, muy inteligente, muy educado. Aquí es donde radica el encanto del personaje, ¿verdad? Comparado con el preso anterior es grosero, es burdo y es violento, y él, sin embargo, tiene toda la celda ordenada. Y la verdad es que llama mucho la atención eso, la pulcritud, la limpieza, el orden que hay en la celda. El trabajo que tiene que hacer Clarice Starling es sacar información de Buffalo Bill a través de Hannibal Lecter. Y ahí se produce una serie de conversaciones en la que entra lo personal. Hannibal profundiza en los temores, en los traumas de Clarice cuando era niña. Clarice vivía con su padre era policía, su padre murió en acto de servicio, y ahí el personaje de Anthony Hopkins penetra en la mente del personaje de Jodie Foster y descubrimos cuál es su pasado, ¿verdad? Efectivamente, Hannibal, como psiquiatra que es, pues se interesa y él se ve que quiere estudiar también a Clarice Starling, y establecen un juego que es el quid pro quo, que es pregunta por pregunta, ¿no? Y ahí es donde explican el título de la película, El silencio de los corderos, porque uno de los traumas de la propia Clarice es, después de la muerte de su padre, va a vivir con unos tíos y recuerda con tristeza o con miedo el llanto de los corderos cuando los llevaban al matadero, ¿no? Vivía en un rancho con corderos, y ahí marca esa obsesión que tiene por salvar a todo el mundo, en primer lugar a los corderos, y luego, cuando empieza a desarrollar su carrera, a las personas. Y a la que tiene que salvar es a Catherine, que es una joven que ha secuestrado Buffalo Bill y que es hija de una senadora importante, y es entonces cuando Hannibal Lecter ya sí que empieza a formar parte de la investigación. Hay dos cosas que diferencian mucho, y es, primero, efectivamente el caso coge una dimensión especial por la cual esa senadora se implica para facilitarle determinados apoyos a Hannibal Lecter, como puede ser el salir de esa prisión, y sin embargo eso se mezcla con la ignorancia de Buffalo Bill. Él ni se entera de que ella es hija de una senadora. Es un asesino en serie que está matando a jóvenes adolescentes y que las utiliza para quitarle la piel y hacerse un traje humano, porque el Buffalo Bill es un transexual que tiene este problema psicótico, ¿no? Hay una víctima de Buffalo Bill que se la encuentran en el río, y cuando le están haciendo la autopsia a la víctima, se ve perfectamente cómo le faltan dos formas de rombo en la espalda, en la piel de la víctima. Y es en ese momento en el cual salta la chispa y dices tú, joder, se está haciendo un traje de mujer, ¿no? El sello que tiene Buffalo Bill como asesino es introducir el capullo de una mariposa en la garganta de sus víctimas, y luego descubrimos que esa mariposa es la polilla de la muerte, y según Hannibal Lecter, que es un poco el que ayuda a Clarice a identificar el patrón psicológico de este asesino, significa o representa la transformación. Buffalo Bill es un transexual que quiere convertirse en mujer a través de la piel de sus víctimas, y esa polilla, esa mariposa, está presente en toda la película. El nexo de unión y por el cual se dan cuenta de quién puede ser Buffalo Bill efectivamente es una polilla, y es algo que además el propio Hannibal Lecter ya conocía, porque bueno,
hace esa relación de la transformación de la polilla en mariposa, del gusano en mariposa, cuando sacan de la garganta de una de las víctimas esa vaina de la polilla, que es como empiezan a relacionar. Luego en la casa del propio asesino, constantemente hay mariposas volando. Es una mariposa muy específica, la polilla de la muerte. Esa es la pista, ¿no? Y de hecho al final de la película hay una imagen con una mariposa que, bueno, que es el desenlace final de la trama. Es evidente que en El silencio de los corderos hay un tema que se toca muy de lleno, que es el del trastorno psíquico de los seres humanos. Ya no solo Aníbal Lecter y otros presos que vemos, sino el propio Buffalo Bill tiene un trastorno bastante acentuado, ¿no? Y como siempre estos trastornos tienen su origen en la infancia, incluso la propia Clarice, como hemos comentado antes, tiene ese trastorno, ese trauma infantil. La verdad es que la película profundiza mucho en lo que es la utilización psicológica de absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Y ese es uno de los potenciales de la propia película, ¿no? El aprovechar esos traumas que bueno, en principio en un país como en Estados Unidos, que en principio es un país más costumbrista, pues que bueno, pues el tipo de traumas está mucho más disparado, ¿no? El director utiliza un recurso que repite durante toda la película, que es la utilización de planos subjetivos de Clarice. Los personajes que hablan con Clarice miran directamente a la cámara, además en planos muy cortos, y en el caso de Aníbal Lecter es realmente fascinante porque tiene esa mirada que te queda clavada y que además nunca parpadea. Eso es una de las cosas que más llama la atención y se utiliza a lo largo de la película. Cuando ves la cara de los personajes tan cerca, que incluso yo diría que en algún momento incluso están como deformados, como abombados de la cercanía de la propia cámara, impacta mucho las miradas fijas de todos los personajes. Y hay una cosa además curiosa y que a mí me llamó mucho la atención y que luego leyendo sobre la película parece ser que no fue casualidad, que los tres personajes de la película tienen los ojos azules. Los tres tienen ese tipo de mirada clara de ojos azules que al espectador le puede cautivar. No hay duda de que Aníbal Lecter se ha convertido en uno de los personajes más famosos de la historia del cine, seguramente sea el psicópata más conocido, y una de sus iconografías es esa máscara que le ponen cuando le sacan de la celda, primero una máscara con rendijas y luego un bozal que le cubre toda la cara, y llama mucho la atención lo indefenso que parece tan atado, pero sin embargo lo peligroso que resulta. Efectivamente, porque además la indefensión que decías tú antes de la boca, yo la relaciono mucho. Hay una escena al principio en la primera charla que hace Clarice Starling con Aníbal Lecter, que es cuando le está explicando qué es lo que le hizo a una de sus víctimas, que le explica que se come sus hígados con habas tiernas y con Saint-Tea, con vino. Hay un gesto que hace con los dientes, que hace así, que solamente se le ven los dientes, y si eso lo relacionas con luego esa máscara tapándole los dientes, como que impacta, ¿no? Como dices, este tío que ha sido capaz de comerse vivo a alguien o comerse el hígado de alguien, le tienen que cerrar incluso. Entonces, claro, impacta. Y de hecho, estremece el recordar esa máscara, como dices tú, como tú planteas. Yo cuando estudiaba periodismo nos decían los profesores que la noticia no es que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda a un perro. Ajá. Por eso yo creo que es muy llamativo el personaje de Aníbal, ¿no? Porque él es capaz de morder a otros, y ver a una persona como un perro con un bozal es una imagen que nunca olvidamos. Además que sí. Y hay, además de esa imagen, volviendo a ver la película otra vez, efectivamente hay dos tipos de máscaras que se utilizan. Y una de ellas es una máscara metálica que lo que hace es aplastar la nariz, que no le permite movimiento, y eso también llama mucho la atención, deforma totalmente la cara y llama mucho la atención, que al final es lo que estamos hablando, como una persona que en teoría es educada y está muy controlada, pues tienen que tener el control, valga la redundancia, para que no se pueda mover, para que es pánico lo que tienen con respecto a su boca, lo que decía antes, esos gestos, esos movimientos, es pánico para que nadie se acerque a él por lo que pueda hacerle, ¿no? Buffalo Bill es el psicópata que están buscando, pero realmente queda en un segundo plano al lado de Aníbal Lecter, que es un personaje tan potente que desluce al propio Buffalo Bill. De hecho, Aníbal Lecter solo sale 16 minutos en la película, dura 2 horas, pero solo sale ese poquito tiempo. Lo que pasa es que cada vez que sale llama mucho la atención. Pues sí que es cierto que realmente, hasta que no lo has dicho tú, yo no me lo he planteado, pero lo que se te queda fijo en la mente es la imagen de Aníbal Lecter en todas las secuencias, ¿no?
Y quizás sí que es cierto que son momentos muy cortos, pero son tan intensos que te marcan la película. Dejan a Buffalo Bill en un segundo plano total. De hecho, Buffalo Bill empieza a aparecer en la segunda parte de la película, hacia el final. Y bueno, realmente se ve minimizado porque es el paciente de Hannibal Lecter, es el que rapta porque tiene que raptar, pero efectivamente no es casi un papel secundario. A pesar de la fuerza que también tiene ese personaje, ¿no? Porque hay alguna imagen en la cual aparece bailando desnudo con una bata de seda y con un piercing en el pendiente, con un tatuaje un tatuaje en el pecho y que llama muchísimo la atención y que se ve el trastorno total que está viviendo. La película tuvo tanto éxito que ha dado origen a 3 secuelas. Luego hicieron, todas en la década de los 2000, hicieron la de Hannibal, que en vez de Jodie Foster estaba Julianne Moore, ya no está, era una continuación de esta película. Luego hicieron la del Dragón Rojo, que originalmente es la primera novela, iba antes del Silencio del Cordero, con Edward Norton. Y luego hicieron Hannibal, El Origen del Mal, que es una película francesa que hicieron hace poco, que remonta a la juventud de Hannibal. No sé si tú has visto alguna de estas secuelas. A pesar de lo que me gustó la primera película, sí que es cierto que siempre he tenido muchas ganas de ver las siguientes, pero no las he recordado como esta. Sí que es cierto que hay algún detalle. Yo creo que las 2 secuelas que se han hecho de la película han tratado de llegar a este nivel y ha sido complicado, a pesar de contar con actores que bueno, tanto Julianne Moore como Edward Norton, que a mí es un actor que particularmente me gusta mucho cómo trabaja, pero no ha llegado al nivel de tensión que hay constante en esta película. Llegamos al final de la entrevista y te pedimos que nos cuentes cuál es la imagen, cuál es la escena que más te gusta de la película. A ver, el momento favorito. Es el momento que más me impactó, el que más me llamó la atención. Hay un momento en el cual pues se ve cómo Hannibal Lecter hace determinadas cosas para escapar de unos policías y a través de una ventana. Realmente hay un dramatismo total porque estás pendiente de la liberación de la hija de la senadora y Hannibal Lecter pues ya ha conseguido algún beneficio. Total, que hay una trama en la cual se libera de los policías y esa toma, que es a través de un cristal opaco, se ve una luz, una especie de ángel, ¿no? Y la policía pasa porque ha escuchado 2 o 3 disparos y pasa y de repente pues te encuentras a un policía que te das cuenta que no es un ángel, sino que es un policía que está colgado de una bandera americana. Bueno, realmente es una bandera de estas tricolor que hacen las bandas y él está colgando de arriba con todo el estómago abierto y las tripas fuera. Y esa imagen la verdad es que impacta porque estás viendo un ángel y de repente cuando se abren las puertas y se ilumina la habitación te das cuenta de lo que estás viendo, que es toda la crudeza de la locura o de lo que puede llegar a ser capaz ese señor que antes era tan formal que bueno, sí que es cierto que has visto un minuto antes cómo le come literalmente a uno de los policías, pero no llegas bajo ningún concepto a imaginarte lo que vas a ver en el momento en que se abra esa puerta. Bueno, Manuel, ha sido un placer. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, por habernos traído esta gran película que es El Silencio de los Corderos. Vamos a ponerte ya el sello de socio en nuestro Videoclub TV para que figures entre nuestros invitados. Y nada, esperamos volver a vernos, volver a hablar de cine y que los espectadores se animen a ver esta película, ¿no? Muchas gracias a vosotros, Pablo. Ha sido un placer estar con vosotros y hacer un reconocimiento a una joya de la cinematografía como es El Silencio de los Corderos. Muchas gracias, Manuel.